Buenas noches a todos los presentes y a quienes nos estén viendo en la transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos a la sexta presentación de la revista Movimiento CU por parte del Círculo de Escritores Uruapenses. En esta ocasión el tema principal fue la muerte, todo esto en base a las celebraciones que tenemos el mes de noviembre. Empezamos con un pequeño recital. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros ya no somos, de Antonio Machado. Esta reflexión nos hace ver que en realidad nunca vamos a experimentar la muerte. Si consideramos que al morir dejamos de existir, realmente nunca vamos a ser conscientes de lo que es. Es por ello que el autor considera que no hay que tenerle miedo al hecho de fallecer. Para iniciar, le voy a ceder la palabra a la doctora María Concepción, que es la encargada de realizar el prólogo de todas las ediciones. Ella nos va a adentrar un poco en los temas que vamos a tratar en esta revista. Gracias, Karen. Buenas tardes a todos los aquí presentes, a todos los que nos están viendo desde su casa, su trabajo o donde se encuentren. Gracias por estar con nosotros aquí con el Círculo de Escritores Uruapenses en esta hermosa presentación que tenemos el día de hoy de la sexta edición de nuestra revista digital CEU. Bueno, pues sí, como dice Karen, efectivamente yo realicé el prólogo o presentación de esta revista, y como el tema de la revista fue la muerte, pues me aboqué un poco más en este tema. La muerte es un tema que a muchos asusta y a muchos pues quizá la tenemos como una amiga con cierta aceptación, ¿verdad? Porque al fin de cuentas todos vamos a ir para allá. El ser humano no tuvo conciencia de la muerte hasta que fue ser humano. Antes, cuando era homínido, antes de ser Homo sapiens, él no tenía conciencia de la muerte, él no sabía qué pasaba. Hasta que empezó a tener conciencia, a desarrollar su cerebro y a reconocerse en el otro, a saber que era un ser que existía, que era un ser individual y que se podía ver en el otro, fue cuando empezó a preguntarse qué pasa cuando alguien muere o cuando alguien ya no despierta, ya no responde, ya no camina, ya no se levanta. Fue en esa época cuando empezó también a hacer ritos funerarios y a preguntarse qué había más allá, a dónde va, por qué no se mueve, por qué ya no despierta, ahí se acaba todo. Bueno, estas preguntas desde entonces, desde que el ser humano es ser humano, que piensa, que es pensante, hasta la fecha las tenemos muchas personas, porque todavía, aunque seamos católicos, aunque profesemos alguna religión, aunque no profesemos ninguna, nos preguntamos a veces qué hay después, cómo será, ¿existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿O qué pasa con nosotros cuando morimos? Los grupos indígenas siempre también se preguntaron lo mismo, hicieron mucho tipo de rituales, crearon dioses y se imaginaban muchas cosas acerca de lo que era la muerte. Por ejemplo, los náhuatls, los aztecas, ellos creían que cuando alguien moría se iban al cielo, pero el cielo de ellos no estaba arriba como nosotros los católicos pensamos. El cielo de ellos estaba en el inframundo. Ellos creían que regresaban al útero materno, a la tierra madre. Ese era el cielo para ellos. Cuando llegaron los invasores o los conquistadores, como quieran llamarlos aquí a América, empezaron a unirse las teorías, los pensamientos, la cosmogonía de los indígenas junto con la cultura europea. Ya saben ustedes que nos trajeron la religión católica. Entonces, este concepto del cielo, del infierno, de los pecados, de un Dios unigénito, único, esta idea nos vino de Europa y se fueron conjuntando con las ideas indígenas, un sincretismo de cosmogonía en todos los aspectos, pero especialmente en el aspecto de la muerte. Y hasta la fecha vemos cómo ahora nuestros rituales para nuestros muertos
combinan ambas cosas, sobre todo en los pueblos originarios, como lo podemos ver el Día de Muertos, por ejemplo, ¿verdad? Las tumbas, por ejemplo, llevan características o cosas o elementos tanto católicos como prehispánicos. Entonces yo les quiero invitar a todos ustedes, a todas ustedes, que reflexionemos qué es la muerte. Incluso aquí en nuestra revista vienen unos aforismos o frases muy interesantes acerca de lo que es la muerte, y las escribimos nosotros en el grupo, en el círculo de escritores. Vienen otros temas, por ejemplo, acerca de los libros. Ya ven ustedes que el 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro en honor al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació ese día precisamente. Bueno, pues los libros han cambiado mucho a través de los tiempos. Se dice que el libro inició en Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Claro que lo hacían en arcilla, ¿verdad? Con algunos elementos de hierro, por ejemplo, hacían ciertas figuras, aquella escritura cuneiforme que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Bueno, pues ahí inició el libro y ha evolucionado a través del tiempo. Después, ya con la invención de la imprenta en 1440 con Gutenberg, ya empezó la impresión de los libros como los conocemos en la actualidad. Pero el libro ha cambiado y sigue cambiando, está evolucionado igual que todo, está evolucionando como todo, como nosotros, como el mundo, como la naturaleza. Y el libro ahora lo tenemos en los celulares, ¿verdad? En la computadora, en los dispositivos electrónicos, pero también hay libros vivientes, hay arte donde le escriben al cuerpo una historia y es un libro viviente, por ejemplo. Libros que se pueden escribir en cualquier superficie, en una pared, por ejemplo, ¿verdad? Decían que el conde de Sade, cuando lo encarcelaron, pues no le dieron ni papel, ni pluma, ni nada, estaba cumpliendo una sentencia, y que él escribía en la pared, incluso con productos de su mismo cuerpo, escribía en la pared. Este era un libro también. Así que a veces nos preguntamos, ¿el libro tal como lo conocemos irá a acabar y nada más quedará de manera electrónica, digital, en tantos dispositivos que ahora hay? ¿O tendremos un robot que nos lea un libro o que nos hable de un libro, verdad? No sabemos qué va a pasar, pero ojalá que nunca cambie este formato, ¿verdad? Este formato es hermoso. Yo puse por ahí un artículo también en la revista que habla de cómo los libros nos buscan y nos encuentran, porque a veces en un montón de libros así hasta abajo nos dirigimos así como autómatas y encontramos el libro que queremos. Parece magia, ¿verdad? Y cuando salimos de una librería con los libros, uno que sea o los que podamos comprar, vamos felices, ¿verdad? Ya con ansias de abrirlo, de leerlo, todos aquellos a los que nos gustan los libros. Así que pues felicidades a los libros y felicidades a todas y a todos los que nos gustan los libros. Hay otros temas aquí en la revista que mis compañeras van a hablarles acerca de ellos, temas muy interesantes, y pues felicidades a todas y todos los que participan en esta revista, y vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Karen. Bueno, en esta edición estábamos buscando una portada que pudiera representar en sí lo que es la muerte. Tuve la oportunidad de asistir a una obra de teatro donde pude capturar un momento en donde esta gran actriz, Jazz, pues realmente quedó perfecta. Cuando ya la vi editada y todo, dije, esta foto tiene que ser de la portada. Y sinceramente esa obra a mí me impactó. Fue una obra interactiva donde tú participabas con los actores, pero ya nos va a hablar un poco más sobre eso. Buenas noches, gracias Karen. Quiero felicitarla porque es una estupenda fotógrafa, tiene mucha visión y me encantó que pudieras acompañarnos. Yo soy parte de la compañía El Exilio, que es un grupo de teatro que dirige Daniel y estuvimos haciendo unos recorridos aquí por ocasión del Día de Muertos en Europa
Uruapan, Michoacán, en la Galería de Arte Aurea. Desafortunadamente no tuvimos tanta respuesta del público. Creo yo que les impacta más tipo casas de terror, donde salen con los disfraces, el de la motosierra, el del viernes, no quiero decir el número. Nosotros estábamos proponiendo hacer un homenaje precisamente a todas estas personas que ya no están en este plano entre nosotros, rindiéndoles con mucho respeto y con mucho cariño un tributo, y también utilizando autores renombrados de la literatura como William Shakespeare, como Edgar Allan Poe, como Amparo Dávila. Y hicimos este recorrido proponiendo precisamente estas piezas de la literatura, interactuando con el público, y de ahí es donde Karen toma esta fotografía que pone en la portada. También el Círculo de Escritores Uruapenses promueve la cultura en todos los planos, no solamente en el literario. No concibo la historia de la humanidad sin la palabra. No podríamos conocer el pasado sin ella, y este vestigio que va quedando a través de los tiempos, y que es precisamente lo que tratamos de hacer aquí, de dejar una huella de nuestra escritura, de nuestros autores predilectos. Y en este caso, en este montaje que les comento de los recorridos, se hizo una fusión de ambas, y tratamos de que el público se llevara una grata sorpresa, precisamente porque no era lo típico, no tratábamos de asustarlos. Está uno medio feo, ¿verdad? Pero no queríamos asustarlos. Y me da mucho gusto poder estar aquí, haber participado precisamente, y que mis compañeros de Compañía del Exilio hayan tenido este atino de presentar estos recorridos, y agradezco mucho al Círculo de Escritores Uruapenses por ser precisamente este espacio de promoción cultural de todo tipo. Si tienen la oportunidad, visiten por favor la Galería Aurea, está en Miguel Treviño número 6, hay exposiciones pictóricas, de fotografía y de escultura, y está abierta para todo el público, el acceso es gratuito. En esta ocasión también yo colaboré con una calavera, muchos de mis compañeros y mis compañeras también hicieron calaveras. Espero que se den la oportunidad de leernos. Hay muchos artículos interesantes, como el de las bordaderas de la maestra Lala Ledesma, también el artículo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que en este momento recuerdo el capítulo de su vida donde le prohíben escribir, que es precisamente lo que ella más ama, porque tiene oportunidad de plasmar esas ideas que en el siglo XVII estaban prohibidas para las mujeres. Le quitan el papel y le quitan la tinta, y yo creo que le quitan una parte de su alma. Es el periodo después en el que ella fallece. Creo yo que independientemente de la enfermedad que azotó el convento, fue también esa tristeza por no poder ser. Y aquí nos damos la oportunidad de ser, al plasmar precisamente nuestras ideas con mucho cariño para todos ustedes que nos ven y que nos pueden leer, y ojalá se den esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir un aplauso para mis compañeros. A continuación van a pasar otras dos de las integrantes del círculo para que nos hablen un poco de sus artículos. Es Atzimba Mora y la maestra Lala Ledesma. Bienvenidas. Pues de manera muy particular, en México la muerte pareciera no ser el fin. En México la muerte no nos separa. Es un paso a la eternidad donde nuestras almas existirán mientras los vivos nos recuerden. Y para hablarnos sobre este tema, Atzimba nos va a dar una introducción a su artículo, Anhelada Muerte. Gracias. Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes y que nos ven muy fielmente a través de la transmisión en vivo. Gracias a Karen por invitarme y por siempre estar ahí en contacto con todas y al pendiente de todas, de te falta esto. Eso sí, no nos exige tanto porque confía en mí. Yo tengo fija la sección de recomendaciones de películas y de libros. En esta ocasión,
como comienzo el libro me atacó por ahí una enfermedad y dije, bueno, me voy a poner a hacer una lista para ustedes para que no sufran. No son las mejores películas de horror, pero yo me encargué de ver, son películas que me senté y vi durante todo el mes para hacerles a ustedes una reseña. Son pequeñas reseñas, pequeñas recomendaciones, pero de todos los géneros del horror. Hay un poco de folk horror, que es como estos ambientes, si ustedes han visto Midsommar, Hereditary o algo, The Witcher, son más o menos similares. Hay terror con saltos, hay terror mexicano, que ahí me costó un poquito de trabajo. Bueno, no tanto porque sí, bueno, el horror hay mucho en México, en el cine mexicano hay mucho, muy variado, pero la mayoría son muy conocidas. Las que son más reconocidas pues son muy buenas. Pero yo quería hablar como de otra, por ahí me encontré una que se llama El Vampiro. Obviamente los efectos es en blanco y negro, los efectos son ahí raros, pero las actuaciones son muy buenas. El vampiro es un vampiro en serio, no como el de Crepúsculo, con todo respeto, pero es un vampiro bastante serio que busca venganza porque mataron a un ancestro, y sobre eso versa es la línea central de la película, la venganza de este vampiro. Sin embargo, tiene un toque cómico muy sutil, en el cual uno de los protagonistas pues dice, ay, como los vampiros, es que como aquí va a haber vampiros, y llega a un pueblo en donde existe todo este misticismo que todos los habitantes pues tienen este temor de los vampiros. Entonces por ahí hay cine mexicano, hay un poco este horror corporal que por ahí he estado descubriendo, que ahorita ha sido muy sonada una película que se llama La Sustancia, que después a lo mejor la recomendaré más ampliamente, pero no quise, como ya está muy sonada y está muy hablada en estos días, que para sorpresa de muchos fue sumamente popular, por encima del Joker, que el Joker esperaba otros números, pero puse otra película por ahí, que es acerca del ego en estos días. Es una película de 2022, una época en la que pues todo, ¿no?, los likes y yo soy superior y este juego entre una pareja en el de quién es mejor que otro, ¿no? Y maneja, ¿de qué manera maneja el horror corporal? O sea, es transmitir un mensaje a través del cuerpo, es decir, el cuerpo, ¿qué me está diciendo, no? ¿Qué estoy diciendo yo? No sé si ustedes recuerden o hayan visto alguna vez esta película como La Mosca o La Cosa, este tipo de películas, pero ahora es un cine un poco más enfocado a decir de la actualidad, ¿no? Y esta película se llama Enferma de mí, y ella encuentra unas pastillas que le deforman el rostro, pero así llama la atención. Entonces ella por fin tiene la atención que buscaba, la atención que necesitaba, y dice, bueno, de aquí soy, no importa qué tanto daño le haga. Y sobre eso va la película. Bueno, así, ya a grandes rasgos, para no extenderme demasiado, hago una lista de 10 películas en las cuales les recomiendo a ustedes brevemente por qué sí verla. Obviamente todas deben tener algunos detallitos, pero por ahí les menciono más o menos de qué trata, para que ustedes digan, esta va más con mi estilo, este es el tipo de horror que yo veo. Hay unas que dan susto, hay otras que son un poco más cómicas, hay otras que son de brujería, hay otra mexicana que se llama Huesera, que es también un poco horror corporal, pero este tema de la maternidad, ¿no? De verdad quiero no ser madre, es dirigida por una mujer, desgraciadamente la única de la lista que puse dirigida por una mujer, pero de verdad no se la pierdan. Y por último, yo escribí otro texto en el cual hablo lo que le decía Karen, la introducción que me daba Karen era acerca de ese texto. Yo buscaba con este texto de Anhelada Muerte hacer como un recorrido de cómo algo muy querido puede convertirse o se convierte en una ofrenda, en el momento en el que realizamos el altar hacia nuestros seres queridos, cómo algo se convierte en una ofrenda.
En este texto yo empiezo rememorando algo que hacía mi madre conmigo desde que estaba embarazada. Ella me leía, tenía un libro de cuentos, un libro muy viejo, muy antiguo, que obviamente ya traía consigo de muchos años en su casa, y ella me leía. Cuando yo nazco, lugar al que vamos, lugar al que me leí, y siempre el mismo libro, ya me lo sabía de memoria, pero bueno, mi madre hacía voces, era muy creativa, y el soldadito de plomo, la sirenita, esto, y entonces empezaba a gesticular, y era muy divertido. Yo me sabía las cosas de memoria, pero yo siempre quería escucharlos. Entonces yo me doy cuenta, ya cuando comienzo a distinguir las letras, que hay un cuento que nunca me quiere contar, porque ella me da el índice y me digo, quiero este, y dice, no, ese no. Bueno, pues uno se empeña como niño, y la curiosidad y todo, y entonces, pero pues mi mamá era muy de esas mamás de antes que dicen no, y era no. Entonces, cuando crezco, comienzo a leer, yo me escondo con el libro, lo leo y descubro que se llama Historia de una madre. No sé si alguien lo conozca, es de Andersen, y este libro habla sobre una madre que tiene a su niño muy enfermo. Llega un anciano a pedir posada y ella se la da, pero estaba muy cansada, en un instante duerme 2 segundos y cuando despierta el niño ya está, y el anciano tampoco. Y cuando sale a buscarlo, una vieja en la calle le dice que es la muerte, que se lo ha llevado. Entonces sale corriendo en busca de la muerte y su hijo, y hasta encontrarla, ¿no? Y la encuentra. Y entonces yo termino de leer el libro, recuerdo tener esa edad, y leer ese libro y decir, bueno, pues no tiene nada de malo. Yo, una niña, decía, entonces, ¿por qué no me lo leía mi mamá, no? Era un jardín hermoso, y recuerdo esas imágenes de un jardín en donde cada planta de todos los tipos representaba a un alma en la tierra, y la muerte los cuidaba hasta que tenía que ir a recogerlos. Y bueno, ya para terminar, el texto pues habla acerca de cómo ese libro seguramente se convertirá en algún momento en una ofrenda, y trato de hacer una reflexión acerca de eso. Pero bueno, los invito a leerlo y me den su opinión acerca de los 2 textos que se encuentran ahí. Gracias. Muchas gracias, Atsi. Otro de los artículos muy interesante es el de Sor Juana Inés, que conmemoramos su aniversario en este mes, y sobre todo de las Adelitas. Y para eso, pues qué mejor que nadie que la maestra Lala, que hizo los 2 artículos. Gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos un público muy nutrido. Gracias, sean bienvenidos. Y también saludar a quienes nos siguen por redes sociales. Efectivamente, a mí me tocó este mes de noviembre, que es un mes pues donde hay muchas festividades, sobre todo pues las compañeras me están relatando sobre la muerte. A mí me toca hablar de mujeres, y voy a dirigirme por fechas. Entonces primero vamos a ver lo de Sor Juana Inés de la Cruz, que la compañera Evelyn, buenísima actriz, se las recomiendo por ahí que vayan a ver cuando ella sale a escena. Ya nos hizo favor de darnos un adelanto de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, y ella precisamente hace referencia, me imagino que es una de las partes que a ella más le impactan, que pues obviamente, ¿verdad?, como escritora, que te quiten pues ese aliciente que tú tienes, o ese el por el que vives cada día, o por el que escribes. Entonces era una forma de comunicación de Sor Juana. Pero bueno, para nosotros poder escribir un artículo de una persona que es tan reconocida, que sus letras han trascendido tanto, pues bueno, es complicado. Y es complicado porque además tenemos que hacer un resumen corto, pero ahí tenemos que dar a conocer la vida y las obras de esta persona. Entonces tenemos que leerla y tenemos que estudiar un poquito, para que a la hora que nosotros les hacemos la invitación a ustedes de que lean el artículo, puedan entenderle
y puedan también ahí leer las obras y de qué se tratan. Entonces, nos toca precisamente en estos artículos realizar ese trabajo. Muchos, quizás al oír el nombre de Sor Juana o ver el billete de A200 que antes estaba, ¿verdad?, que era el más conocido, pues a lo mejor tenemos otra imagen, pero no, es muy diferente la vida que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, y más por el año en que ella se desarrolla, porque, bueno, no es tampoco un misterio el saber que desde siempre pues la mujer no era tan reconocida, era invisibilizada, y entonces ella pues trasciende porque tuvo la facilidad, afortunadamente, de que se crió donde había el material, hubo quien la guió en sus primeros pasos, hubo quien le enseñó, y ella siguió con eso y siguió firme, bueno, pues hasta que concluye. Pero yo los invito a que lean el artículo, ahí también pongo las obras que ella realizó. Sí tienen una breve leyenda de lo que tratan, pero no hay como leer sobre ella. Y hablando de ese tema, también quiero comentarles que tenemos nosotros libros de El sueño de Sor Juana. Esta antología la hicimos pues de no tanto tiempo. Nosotros cuando iniciamos queríamos sacar un producto aquí con la doctora Conchita. Entonces ella la verdad es que la extrañamos mucho después, pero ella ya lo sabe, ya se lo ha expresado, pero logramos sacar este producto. Este libro se llama El sueño de Sor Juana, lo tenemos a la venta, es una antología donde están las letras de todas nosotras, pero que le pusimos El sueño de Sor Juana es de todas nosotras, las escritoras, las poetas, y sí era un sueño para la mayoría de nosotras, porque no teníamos esto. Ahorita ya lo tenemos y la verdad es un orgullo. Yo los invito, el costo del libro es de 100 pesos, los invito a que lo adquieran, lo lean, porque la verdad contiene un sinnúmero de pensamientos, de letras, que ahí se hicieron una realidad. Es muy querido por nosotros y de verdad resulta interesante leerlo. Bueno, hasta aquí concluyo con El sueño de Sor Juana y después pasamos al tema de las Adelitas. Cuando me dicen no me dicen, sino me preguntan qué me gustaría escribir, pues yo digo de las Adelitas. Cuando hago referencia a las Adelitas, pues ya no las imaginamos, ¿verdad? A las mujeres con su nagua, sus carrilleras, sus trenzas y su sombrero. Pero yo ahí hice una reflexión. En el artículo, claro que me refiero a ellas con todo el respeto, pero también hago una reflexión acerca de qué tanto tenemos nosotros de Adelitas, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos sido revolucionarias? Yo cuando escucho anécdotas de que nos contaban las abuelitas o las bisabuelitas, ellas tienen muchos recuerdos de esos tiempos. Y ahora nosotros el 20 de noviembre vemos a gente que se caracteriza y van muy alegres en un desfile deportivo. Pero la verdad fue una época crucial, fue una época muy fuerte, muy dura, sobre todo para las mujeres, porque como les digo, si yo me pusiera a contar las anécdotas que he escuchado, creo que no terminamos. Venían los revolucionarios, venía la gente y arrasaban con todos, ¿verdad? Yo tengo un pasaje muy claro ahí. Yo en una ocasión vi que mi bisabuelo golpeaba a mi bisabuela y yo estaba muy niñita. Y yo me quedo con esa impresión y mi abuelita pues me llama para que no viera eso. Y yo cuando estuve más grande le pregunté a mi abuela, ¿por qué pasa eso? Y ella me dijo, es que cuando tu abuelita estaba muy joven, pasaron los revolucionarios y se la llevaron conmigo en brazos. Y cuando va mi papá y rescata a mi mamá, dice, ella nunca la quiso porque él decía que los revolucionarios se habían aprovechado de ella, y en ese tiempo, acuérdense que venimos de un tiempo súper machista, en el tiempo de las Adelitas.
Entonces, como esas, hay miles de anécdotas, pero aquí lo fuerte y lo que me anima a hablar de las Adelitas es por toda la labor que hicieron, porque a ellas, aunque ya veníamos del tiempo de la independencia y veníamos de otros movimientos, todavía estaba muy cerrado. Ahí en el artículo les comento de veníamos de una situación que estaba ahí muy fuerte porque eran unos entornos familiares y de ahí no nos podíamos mover. Las mujeres teníamos que estar en la casa, no se nos permitía nada fuera del hogar. Quienes eran más afortunadas, y me imagino que tenían unos padres menos machistas, pues sí les permitía ir a la escuela o entrar en un tema educativo, que de ahí fue donde surgieron las periodistas y por ellas pues nos estamos enterando de muchas cosas. Pero la verdad, hemos trascendido nosotras las mujeres, pero por una lucha que se ha venido o que nos ha caracterizado y que no nos hemos dejado. Y entonces en ese tiempo, bueno, ya ahí en el artículo del relato por qué Adelitas, el nombre de las mujeres que en ese tiempo más sobresalieron, que se animaban, que se aventaban y que más eran muy valientes, porque la verdad, yo cuando leí la historia de cada una de ellas decía yo, qué valiente, yo lo haría, yo me enfrentaría a mi familia y después el estigma, porque no nada más, ay, qué padre las Adelitas, ya acabó la revolución, no, quedaron muy estigmatizadas. Entonces eso también es fuerte. Ahí en el artículo lo explico todo, por eso los invito a que lo lean, a que se adentren un poquito, y también hablo del último movimiento. Recuerden que hace muy poco también nos recordaron, porque hubo un movimiento fuerte para la defensa del petróleo y también se autodenominaron Adelitas, y no porque se hayan denominado así por gusto, sino porque ellas estaban conscientes de toda la lucha de las mujeres de atrás que tuvieron que hacer. Ya no les cuento más, porque si no luego el artículo no lo van a querer leer, ya no va a ser sorpresa. Métanse ahí a la página, lean, háganos sus comentarios, y yo siempre hago el mismo ofrecimiento. Si quieren saber un poquito más de Sor Juana y quieren saber un poco más de las Adelitas, o tienen inquietud de que vayamos a alguna escuela, con muchísimo gusto. Está a la disposición el material, está a la disposición los artículos. Nosotras también estamos aquí a la disposición. La doctora Conchita es más conocida, y también pueden referirse con ella para que vayamos a visitarlas a las escuelas, y con muchísimo gusto les explicamos más a fondo estos artículos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. Un aplauso para ellos. Ahora es el turno de la participación de María Rita y Eduardo Montiel. Nos van a hablar sobre los artículos que tuvieron en esta edición. Bienvenidos. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la muerte, aunque para muchos, para todos prácticamente, el Día de Muertos es un festejo, no debemos olvidar que la muerte siempre nos deja un dolor persistente por despedir a esos seres queridos que trascienden. Entonces, María Rita nos habla acerca del duelo y sus fases. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes y también a los que nos ven. Sé que hay muchas amistades que no pudieron estar aquí, pero nos acompañan desde el otro lado. Bien, efectivamente, pues el mes de noviembre abordamos mucho el tema de la muerte, desde el folclore, la tradición, pero para muchas personas suele ser un mes muy complicado y bueno, les comparto que yo soy tanatóloga con perspectiva de género de una de mis especializaciones, y bueno, llegan a consulta en este mes pues, con aparentemente crisis o regresiones en sus procesos de duelos, pero es debidamente a todo esto que sucede alrededor del tema de la muerte.
El proceso de duelo, sin duda alguna, es un proceso bastante complejo y que, bueno, en este caso, en el artículo se aborda propiamente de la pérdida por un ser querido, pero recordemos que un proceso de duelo se vive a través de cualquier pérdida, que puede ser empleo, cambio de ciudad, una amistad, un divorcio, etcétera, cualquier tipo de pérdida que nos lleve a afrontar el que esa situación, persona ya, o objeto ya no está. Incluso cuando se nos pierde alguna situación, algún objeto muy querido, viene un proceso de duelo. Entonces es muy importante entender el proceso de duelo como algo natural, algo que se requiere, que sucede a partir de una pérdida. En el caso de pérdida por un ser querido, bueno, el referente más importante es Elisabeth Kübler-Ross, que es una psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, que nace el 6 de julio de 1926 y justamente muere como fecha interesante el 24 de agosto del 2004, la fecha que yo nací, o sea, el 24 de agosto. Me pareció interesante cuando esta parte en la bibliografía. Entonces ella hace, bueno, es el más grande referente en este tema porque hace un recorrido a través del trabajo en los hospitales como enfermera, especializándose en el cuidado de los moribundos, en el tema también de enfermedades graves o enfermos terminales y también cuidados paliativos. Esto le da elementos para construir una teoría bastante argumentada, entendida que todo duelo pasa por 5 etapas, en las cuales estas 5 etapas pues, se describen en el artículo. Ahorita solamente se las voy a mencionar, ya sería, es importante como revisarlas. Y bueno, dentro de estas tenemos primeramente pues la parte de la ira, seguido de ello, bueno, en cada una de las etapas es importante mencionar que cada una de las etapas va a integrar sus propias características. Tenemos la negación, la ira, la parte, se llega a la parte de la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Hay otros teóricos que enumeran incluso hasta 7 etapas, pero en la asociación donde yo colaboro y desde el trabajo que yo realizo, yo me fundamento en estas 5 etapas. Cada una tiene sus propias características porque aquí, ¿qué hace la diferencia entre un duelo y otro? Es que cada persona tenemos una historia de vida y eso va a hacer la diferencia en la que yo afronte una pérdida de un ser querido de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que las herramientas o los recursos con los que contamos como seres humanos en esta formación desde pequeños, porque las pérdidas pues son todos los días, la vida misma es una pérdida. Hoy ya perdimos situaciones que el día de ayer teníamos o incluso en la mañana, ¿sí? Entonces, desde pequeños, en la primera pérdida pues es el tema del nacimiento, de salir del vientre de la madre. Entonces, durante toda nuestra vida vamos viviendo pérdidas que no nos enseñan a manejar. Por eso el proceso de duelo, sobre todo de pérdidas, se nos es muy difícil. Y bueno, podemos llegar a duelos patológicos con situaciones ya más complejas, porque en un duelo se integran aspectos cognitivos, aspectos psicológicos y aspectos fisiológicos. Entran situaciones o síntomas que van a aparecer en cada una de las etapas, desde distorsión del pensamiento, falta de atención, trastornos del sueño, la parte de el enojo, etcétera. Hay toda una serie de características que van apareciendo en cada una de las etapas, pero ¿de qué dependerá que una persona u otra resuelva su duelo? Dependerá de los recursos y las herramientas que cada uno tenga. También es importante mencionar que en estas etapas hay una palabra clave que enumera Kübler-Ross, que es la esperanza, y creo que esta esperanza nosotros, sobre todo en la comunidad latina, la tenemos como muy internalizada, el tema de la esperanza. Entonces, esta esperanza que nos mueve y que se vive desde la parte espiritual, por eso la parte espiritual viene a ser un elemento muy importante en la construcción del duelo. Y el fin último en esta parte de la aceptación pues es recuperar nuevamente ese sentido de vida, con la diferencia que saber
que un duelo no se supera. Muchas veces decimos coloquialmente, de hecho hay muchas frases un tanto que no nos ayudan, ¿no? El tiempo te va a ayudar con tu dolor. En realidad una pérdida no se supera, se aprende a vivir, eso es diferente. Y cuando aprendemos a vivir desde que ya, en este caso una de las pérdidas más significativas ha sido mi padre, y que bueno, pasaron 20 años y sigo extrañando a papá, y sigo llorando de repente extrañando a papá, y se vale porque ha sido un ser importante en mi vida. Y entonces llega esta parte de cambia la relación con mi padre, cambió la forma de relacionarme y de estar y de platicar con él. Entonces, bueno, a grandes rasgos esta parte de las etapas. Viene también la parte de las tareas, que es bien importante. Ella también nos aborda 5 tareas que ahí vienen enumeradas, que tienen que ver desde aceptar la realidad hasta nuevamente recuperar la parte del sentido de vida, como fases que son importantes ir pasando, porque si alguien puede regresarse de la ira y luego irse a la negociación, es posible que se vuelva a regresar, o incluso en cada una de las etapas haya características mezcladas de una y de otra. Esto se vale, en realidad no nos estamos volviendo locos, es parte del proceso. Recordemos que hay aspectos cognitivos, psicológicos, fisiológicos que se distorsionan ante el dolor de una pérdida. Y por último, pues vienen algunas recomendaciones también en la parte de ya última, porque es importante también saber que la parte no reprimir, eso es bien importante. Regularmente queremos reprimir o no querer ver a la persona, a un familiar o a un conocido que llore, y es importante que llore, ¿sí? En realidad se dice que el llanto alivia el alma cuando tenemos un dolor muy grande por una pérdida, pero poco a poco ese llanto tendrá que irse estructurándose de una manera que sea sanadora y que no se nos quede en el llanto, porque entonces ahí ya se nos puede ir a una cuestión un tanto patológica. Y permitir recordarlo también es importante, y aquí viene algo importante. El recordar es desde el amor y desde la gratitud, que son 2 palabras claves dentro de la elaboración del proceso de duelo: el amor y la gratitud. Si nos permitimos recordarlo desde esas 2 valores, el recuerdo será diferente, será esperanzador, será también gratificante y unirá más este vínculo del amor, porque recordemos que el amor es más fuerte que la muerte. Y bueno, escribir, muchas de aquí escritoras dentro de sus experiencias, muchas de sus pérdidas les ha ayudado el tema de escribir. Escribir es una recomendación, recuperar el sentido de vida, reconocer las redes de apoyo, eso es bien importante, porque no con todos podemos ir a llorar. Alguien que no te quiere escuchar o dice ya pasaron 6 meses o 2 años y sigues llorando, ya párale. Entonces es importante como buscar esas redes de apoyos en las cuales podamos sentir esa confianza de escucha, la parte de la espiritualidad, y recordar que el amor va a trascender cualquier dolor. Entonces, pues a grandes rasgos el tema del duelo, muy importante, es acudir a un especialista. Si sentimos que estamos atorados y que ya la parte de la etapa de la depresión se prolongó, o ya hay situaciones de salud que van surgiendo, o situaciones de pérdida de sentido de vida que pasa 1 año y no me puedo incorporar a las actividades normales que me gustaban, es importante acudir a un especialista, porque muchas veces cuando ya se llega a un duelo patológico, ya la tanatóloga, la psicoterapeuta puede hacer poco, ya hay que ayudarnos de un tema médico, es decir, con el psiquiatra. Entonces es importante atender esa parte y acudir con los especialistas. Y bueno, pues ahí espero les guste. Este va a ser el espacio de salud mental. Estaremos abordando temas de importancia que pues en realidad es algo que todos vivimos. Y gracias a todos. Gracias, María Rita, como siempre recordándonos la importancia de mantener una salud mental, y sobre todo pues que en esta revista se va viendo de todo y como siempre integrándolo con la literatura. En estos meses hemos visto que en las plataformas se han introducido contenido en base a la literatura mexicana,
Tenemos la serie de Agua para Chocolate, 100 años de soledad, y pues no podía faltar uno de los más grandes autores mexicanos, que es Juan Rulfo. Eduardo Montiel nos presenta un ensayo sobre llevar la obra de este autor al cine. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, es un gusto estar ahora aquí, después de mucho tiempo de que no he estado yo acostumbrado en actividades de este tipo. Lo que decía ahorita María Rita acerca del duelo, pues me tocó vivirlo en carne propia por la pérdida de mi tranquilidad debido a un problema muy fuerte que tuve. Yo soy periodista y debido a esa situación pues dejé de escribir desde hace muchos años. Fue ahora gracias a la invitación de participar en esta revista y a la insistencia de la doctora María Concepción Ramírez que por fin pude pues esbozar ahí algunas palabras y sobre todo que tomaba uno de los temas que más me interesan y que más me atraen desde hace muchos años, que es hablar sobre la obra de Juan Rulfo. Sobre la película que aparece en Netflix, les diré que a mí me gustó muchísimo la ambientación, me gustan las locaciones que se utilizan para dar vida a este pueblo imaginario de Comala, y que me agradaron mucho algunos de los efectos que naturalmente antes no existían en el cine. Particularmente me estaría refiriendo a la película de 1967, la primera representación que se hizo de Pedro Páramo, dirigida por Carlos Velo, un exiliado español, discípulo de Luis Buñuel, a quien originalmente se le había propuesto que llevara al cine esta película o que transformara esta novela en imágenes. Y Luis Buñuel, después de reflexionar, dijo: no puedo, porque no sabría qué hacer con tantos silencios. Y efectivamente Pedro Páramo es una novela de silencios, de murmullos. Y fue Carlos Velo quien toma la estafeta, lleva a la pantalla grande esta novela, incluso acompañado por el propio Juan Rulfo, y en el guión interviene Carlos Fuentes. Fue una película que tenía muchas expectativas para su realización, tuvo un presupuesto inusitado en aquel tiempo para que se llevara a la pantalla, pero el resultado no fue el que se esperaba, ni siquiera para el propio Juan Rulfo. A Juan Rulfo no le gustó el resultado de esta película. Sin embargo, es una película que a mí me trae muchísimos recuerdos, gratos recuerdos. La vi en mi adolescencia y recuerdo que una de las figuras que más me impactó fue la figura de Pilar Pellicer en el papel de Susana San Juan. No hablo mucho sobre la nueva versión de Rodrigo Prieto, porque pues no quisiera hacer spoiler, como se dice, ¿verdad? Sobre las películas. Puedo decir que lo que me gustó, como digo anteriormente, es la ambientación, el vestuario, los lugares que escogieron para llevarnos a este pueblo de Comala. Otras muchas cosas no me agradaron, pero eso es una opinión muy particular. Y entonces le comentaba yo a Conchita que si podía platicar de mi encuentro con Pilar Pellicer en Uruapan, porque es una anécdota que me marcó nuevamente y trajo a mi memoria todas esas imágenes que vi cuando era un adolescente, a una Susana San Juan tan bella, tan sensual, y que despertó en mí pues mi primer acercamiento a las mujeres, a verlas bellas. Y antes era un niño, pues me dedicaba a jugar, ¿verdad? Cuando vi a Susana San Juan, entendí que estaba creciendo.
La encuentro en el año 2009 cuando vienen a depositar las cenizas de Jorge Reyes, un músico uruapense, al templo de San Francisco, y de todos los compañeros periodistas que estábamos, fui el único que la reconoció. Entonces me acerqué a ella y le dije: ¿es usted Pilar Pellicer, verdad? Sí. Bueno, ya después de los saludos, lo primero que se me ocurrió decirle: déjeme decirle que usted es mi novia desde que yo era adolescente. Ella sonrió. Estaba yo temblando, creo que estoy temblando ahorita también. Estaba yo temblando, miren, estoy temblando. Y dice: ay, ahorita doy su beso. Y sí, después de la entrevista que me dio mi beso en el cachete. Venía acompañada de su hermana Tina Pellicer, que es escultora. Y si no mal recuerdo, bueno, supongo que todavía vivía en Morelia o en Pátzcuaro, y la acompañó a traer las cenizas de Jorge Reyes a Uruapan. Y posteriormente tuvo otra presentación en la Casa de la Cultura, que vino auspiciada por un programa que se llamaba Leo, Luego Existo, un programa federal donde primeros actores y actrices venían a leer algunos textos de autores consagrados. No recuerdo exactamente ella qué leyó, pero sí recuerdo que fui a la rueda de prensa y yo le había dicho a mis compañeros que le iba a decir una frase de la novela de Pedro Páramo en cuanto la viera. Así que cuando me tocó mi turno, lo primero que le dije: esperé a que regresaras 30 años, esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera desear, para que no existiera otro deseo más que el deseo de ti, Susana. Ah, qué hermoso, me dijo. Entonces le dije: quiero decirle que yo esperé más Pedro Páramo para ver a Susana San Juan que yo para verlo a usted. Y además quiero decirles que todas las mujeres que amé y he amado en mi vida siempre han tenido algo de usted. Pues ese fue mi encuentro con Pilar Pellicer, quien murió un 17 de mayo, el mismo día en que nació Juan Rulfo. Muere Pilar Pellicer y también fue un hecho muy significativo para mí. Pues la invitación es a que lean la novela. Contiene un mensaje para todos nosotros y cada vez que la releemos tiene un mensaje distinto. Creo que es una de las grandes obras de la literatura universal que no deberíamos dejar de leer una vez en la vida, y si es posible, pues que nos acerquemos a ella cada vez que podamos. Esa es la invitación que podría yo hacerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. A continuación vendrá nuestra compañera Silvia y Alejandra Baena para presentar las siguientes secciones. Gracias. Cada mes tenemos una sección que se llama El personaje de Uruapan. Esta vez me tocó a mí ir a realizar la entrevista y la verdad es que no puedo estar más agradecida por esa oportunidad, porque me tocó entrevistar a la señora Evangelina. Es una cocinera tradicional. Nos contó una historia de vida que realmente no podíamos plasmar únicamente en la revista. Allí introducimos la historia, su biografía, que fue escrita por su hijo Daniel. No me pasó sus apellidos, espero que en estos días me los mande para etiquetarlo pues en redes sociales. Entonces decidimos hacer un video donde puedan ustedes escuchar de su propia voz todas las experiencias, las decepciones que tuvo al ser ella considerada como una de las personas que mantuvieran esta tradición, que ella realmente dice que lo único que fue es mantener viva
lo que le enseña, las tradiciones que le enseñaron sus padres, que fue vivir de la tierra. Dice, yo no hago nada excepcional, yo vivo de la tierra, de lo que hay. Yo como hongos que me enseñaron a encontrar en el cerro, corto los frutos de los árboles cuando voy, donde quiera que los vea. De eso es lo que yo preparo, estos alimentos que les parece a la gente pues tan magníficos. No creo que pueda hablar así de su trabajo, o sea, realmente lo que ella hace pues son recetas desde cero, sin ninguna influencia externa como pues la gran mayoría. La verdad, estoy muy contenta de poderles traer esos videos. Están en el TikTok de nuestra página, Círculo de Escritores Uruapenses. Para quien guste, ahí están las primeras 3 partes, porque fue un rato que estuvimos ahí con ella y no quise recortar nada de su historia. También nos habla su hijo. Entonces, sí los invito a leer el artículo. Su biografía está escrita en una prosa poética por Daniel, y para que vean la historia y la escuchen y estén en espera pues de las siguientes partes que vamos a estar subiendo de la historia de doña Evangelina, que no nos pudo acompañar, pero sí tenía muchas ganas de venir. Igual ella por su edad ya no puede salir tanto. Entonces, pues sí, esperemos que vea este video y le mandamos muchos saludos y todo nuestro amor, y muchas gracias, Evangelina, por darnos la oportunidad y abrirnos las puertas de tu casa. Gracias. Y a continuación, quiero decirles que este mes de octubre estuvo lleno de eventos en los que participaron diferentes miembros del Círculo de Escritores Uruapenses. Ale Baena hizo la recopilación de estas actividades y nos platica un poco de cuáles fueron las dinámicas de algunas de estas actividades. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos los que están aquí, saludos a todos los que nos están viendo en redes, a mi hermana. Sí, esta es una nueva sección de la revista como tal. La verdad es que todas las veces que estamos presentando comentamos lo que hacemos, pero bueno, ahora ya lo vamos a estar poniendo en la revista. Como pueden darse cuenta, somos ajonjolí de todos los moles, andamos en todos lados, nos alquilamos para todo, gratis, siempre de hecho. Entonces, entre las actividades que hubo en el mes de octubre y bueno, parte ya también de noviembre, meses muy significativos para nuestro país por este evento del Día de Muertos, que lo celebramos sobre todo aquí en Michoacán bastante. Entonces tuvimos por esa misma razón varios eventos. Bueno, pues presentamos la revista hace exactamente un mes en la biblioteca aquí Justo Sierra. Participamos por primera vez y juntamos la danza y la poesía, y creo que el resultado fue algo muy bueno en la escuela, bueno, en el Teatro de Mazaco, con la maestra Laura Nunila, unas bailarinas jovencitas que bailaban ballet precioso, y nosotros pues pasábamos ahí entre cada baile a estar leyendo poesía, la mayoría escrita por nosotros, que tuviera relación con el baile que se iba a presentar. Creo que fue algo que gustó mucho porque luego nos lo vieron hablar. Entonces eso fue una de las cosas que hicimos a principios, bueno, a finales del mes de octubre. Como les decía, somos ajonjolí de los moles, andamos activándonos, nos pueden buscar para ser jurados de sus eventos. Fuimos jurado en el Colegio Bachilleres en San Juan Nuevo del concurso de Catrinas, también jurado en una escuela donde se leyó poesía. De hecho, bueno, ahorita lo comento más adelante. También hubo la presentación de algunos libros. Algunas de nosotras ya tenemos algunos libros publicados, aparte de del Sueño de Sor Juana, y se pudo hacer la presentación del libro de la doctora Conchita, que acaba de sacar hace pocos días, de Eva y otras santas. También pudimos acudir a acompañar a nuestra compañera Laura, que no está aquí presente, a Laura Ramos, una gran mujer que apoya siempre la cultura, las bibliotecas, las librerías, sobre todo las librerías, y ella sacó a principios de este año el libro La Travesía. Ya lo había presentado en la Feria del Libro de aquí de Uruapan, pero bueno, a propósito del aniversario del voto de la mujer, volvió a presentarlo aquí en la biblioteca Justo Sierra, y pues estuvimos ahí acompañándola. También tenemos algunos talleres, aparte de todos los jueves, como siempre los invitamos, nos juntamos en el café La Perla del Cupatizio para platicar de esto que estamos diciendo aquí. Leemos algunos autores, hacemos escritos
y nos vamos apoyando entre nosotros para irlos puliendo. Pero aparte tenemos algunos otros talleres que tenemos cada mes, entre ellos el de una compañera que no ha podido estar acompañándonos, que es Perla Conchita, de que le mandamos saludos, seguro nos está viendo. Ella tiene muchos grupos de lectura, no sé cómo lo hace, pero tiene como más de 5 grupos de lectura, y entre ellos está uno que lo hace aquí de modo presencial cada mes, se llama como Agua para Chocolate o Libros para Chocolate, así ese es el libro, ya que ya lo leímos por cierto con ella, sí, Libros para Chocolate. Ella escoge el libro, lo leemos y nos juntamos una vez al mes en algún cafecito a gusto para echar la plática, el chocolate y pues comentar el libro, obviamente. También yo tengo el taller de Juan Rulfo, bueno, ahorita son los cuentos de Juan Rulfo, a propósito de que hablábamos ahorita ahí, del libro del Llano en Llamas. Vamos exactamente a la mitad ahorita, acabamos de hablar del Llano en Llamas precisamente. Esa es en la biblioteca 2 de agosto, que está en la calle Morelos, los miércoles, cada 15 días, para que quien guste ir, hay que leer el cuento de preferencia antes, pero si no, de todas maneras ahí lo leemos porque son cuentos muy cortos. Casi siempre contamos con el placer de Eduardo, que nos acompaña, él es el experto en Juan Rulfo, yo nada más ahí soy como que la que medio va diciendo y le doy la palabra siempre a él para que él nos platique de Juan Rulfo y sus cuentos. Entonces están invitados a estos eventos, que es lo que tenemos, o lo que hicimos pues también participamos en el Día de Muertos afuera de la biblioteca de la librería El Paraíso de Laura, que yo siempre digo que es como de las librerías más pues que tiene más libros. Yo iba desde chiquita, de hecho la gente dice, la librería de los de 15 pesos, porque tienen libros hasta de 15 pesos. Ahí participamos también leyendo sobre la muerte, precisamente en estas fechas, y al día siguiente también en el Mirador, también leyendo textos de nosotros y de algunos autores famosos que hablaban de la muerte. Y para el próximo mes, los eventos que ya tenemos ahorita ya planeados, seguramente van a ir saliendo más en el transcurso de los días. Pero bueno, voy a empezar por invitarlos para el 20 de noviembre en un nuevo café que ahora está aquí, que se llama Cafetín. ¿Cómo se dice? Nutrilla. Cafetín Nutrilla, pero no me acuerdo nada. Bueno, un café, muy rico café. Ajá. Ahí todos los viernes se hace una velada poética para que quien guste ir. Casi siempre se anuncia una semana antes el autor que se va a leer, el poeta que se va a leer. Casi siempre, aunque no lo hayan leído, ahí el señor Pedro tiene ahí los textos y tú llegas y ya te dice toma de este. Si tienes alguno ya que te guste, pues uno llegas y lees el de tu preferencia. Pero también se empezó a hacer los miércoles espacio para poetas locales, y vamos a tener el gusto de que el 20 de noviembre precisamente Perla Conchita esté ahí participando. Va a leer cuentos en su mayoría, entonces están todos invitados para que, aparte es excelente narradora, para que vayan a verla y nos acompañen ese día. También vamos a tener un taller de cuento en los bachilleres, va a ser el 27 y 28 de noviembre, eso es para los estudiantes que van a estar ahí, pero bueno, quien guste pueda ir a asomarse. Van a estar explicando a nuestras compañeras acerca de la narración, de la escritura, ayudar a los alumnos a que tengan esta intención de escribir, cómo hacerlo, y seguramente pues va a salir de ahí material muy valioso. Ya se ha hecho anteriormente, incluso se ha publicado con el apoyo de Eduardo y la doctora Conchita, libros que han salido de esos talleres de los alumnos. Y el 28 de noviembre en la fábrica de San Pedro vamos a estar leyendo también nosotros, como el Círculo de Escritoras, vamos a estar leyendo textos de nosotros y esperamos que nos puedan acompañar. Nada más quería decir a propósito del libro, de la historia del libro que comentaban al principio la doctora Conchita, de qué va a pasar con el libro, y robándole un poquito de las recomendaciones, la sección de recomendaciones a Simba. Me encantaría que pudieran leer el libro de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un libro muy reciente que ha hecho un boom impresionante, donde habla de la historia del libro como tal, de la historia del papel, de cómo se hacía el papel y cómo se empezó a escribir, y todo lo que ha sufrido y los cambios que ha tenido. Y decía ella, es un libro para las amantes de los libros, y decía que es el objeto que más ha podido trascender y que ha seguido por siglos, y a lo que nos deja ver ella y a lo que creo yo también, y que seguirá por siglos, aunque ya estén los PDFs y aunque ya esté la electrónica. Creo que nunca va a haber nada que compare abrir el libro, leerlo y pasar la página. Entonces
yo creo que eso no va a pasar el libro nunca de moda. Gracias. Muchas gracias, Ale. Nuestro trabajo como escritores siempre queda plasmado en cada edición. En esta ocasión los aforismos sobre la muerte fueron acompañados de unas hermosas fotografías que nos hizo llegar Esmeralda Navarro, y a ella la encuentran como @EsmeNavarroMiranda. De verdad, espero que puedan apreciarlas porque reflejan todas nuestras tradiciones. Fueron en el recorrido de Sinsun. Ah, sí, creí que había sido Pátzcuaro, pero no, es que no nos mandó mucha información, pero de verdad logró capturar todo este folclore de los pueblos originarios, de los pueblos, que representa el verdadero Día de Muertos. Quiero recordarles que siempre tenemos una convocatoria donde pueden mandarnos sus fotografías y para que aparezcan en la revista. Las estamos publicando en nuestras redes, estén al pendiente, no tienen que ser unos expertos, realmente lo que buscamos en las fotos es crear un impacto o que genere un impacto en los espectadores y en nosotros con los temas que vamos integrando. A lo mejor no aparecen en la edición del mes que los mandan, pero en futuras ediciones pueden aparecer. En este número tuvimos la participación de diferentes personas que tuvieron la confianza de enviarnos sus escritos. Queremos agradecer a Olivia Miriam Becerril Castro por su participación con su poema y una hermosa ilustración que está al final en los créditos donde aparece los nombres del equipo de la revista. También agradecemos a Dante Leca con su poema Ponerme monedas de hielo en los ojos, a Ros Roeda por su poema Infinita Muerte, y a nuestros integrantes del Círculo de Escritores Uruapenses, quienes hacen posible todo este trabajo con sus textos y su dedicación. Y a continuación van a leer algunos de los poemas con los que participaron en la revista. Vamos a iniciar con Silvia. Te cedo la palabra, Silvia. Muchas gracias, Karen. Buenas noches a todos, a todas. Noviembre, mes otoñal, Día de Muertos, una fecha tan importante para los mexicanos y para toda Mesoamérica, que nos remonta a la espiritualidad, que nace del ser humano desde que tiene uso de razón y que viene acompañándolo en este proceso evolutivo en el que está. El Día de Muertos para el mexicano es muy importante porque no solamente es un reencuentro con los seres queridos que se nos han ido, sino una festividad, una fiesta donde tomamos conciencia de la muerte para vivir la vida con plenitud. Y por eso el mexicano, yo creo que es así, ¿verdad? Voy a leerles un poema de mi compañera Silvia Guillén, que ella me encargó que se lo leyese a propósito de esta fecha. Se llama Te has dormido. Silvia Guillén. Pero, ¿cómo es que tu presencia, tu sonrisa y tu energía ya no estarán en este plano? ¿A dónde se fue tu alma? ¿Cómo es que tu corazón dejó de latir cuando el mío se aceleró? ¿A dónde voló tu espíritu? ¿O es que te fuiste a encontrarle forma a las nubes, a volar sobre una estrella, o a saltar sobre un pelenche dibujando el camino al cielo? Quizás te fuiste a danzar entre flores de papel picado, calaveritas de cartón, o entre altares iluminados de 1000 colores donde ahora posa tu fotografía. Ya te dormiste, pero yo te buscaré entre las flores, los niños, la música y el baile. Te buscaré y te abrazaré tu recuerdo. Me vestiré de nostalgia bailando una danza al cielo, honrando
cada momento y agradeciendo a la vida por millones de cosas compartidas. No, no te lloraré. Por el contrario, honraré tu memoria en las experiencias vividas, los encuentros, los desvelos, la rutina del día. En esos momentos difíciles, que atravesamos en vida, las tremendas carcajadas, porque todos esos recuerdos vividos siguen dentro de mí, no se han ido y estoy segura que jamás, jamás se irán. Es verdad, ya te dormiste, pero yo sé que volverás, regresarás en una caricia del viento, en un cosquilleo de mi pecho. Serás ese colibrí asomando por mi ventana, serás esa luciérnaga emitiendo tu luz, o serás la libélula que reconocerá nuestra fuerza para superar los tiempos difíciles, y serás esa mariposa blanca en mi jardín. Cerrando mis ojos te harás presente, en algún olor, en algún sabor, entre campos floridos, en la lluvia, en el frío, en el calor, en el día y la noche. Y entre las letras y versos yo te hablaré a ti callada y discreta. No, no te lloraré. Sonreiré sin tener miedo. ¿Por qué nos ha de asustar la muerte? Pues mala no ha de ser. Ella solo es quien es y te guía a la eterna morada. Sí, le he dicho que no te lloraré. Por el contrario, sonreiré siempre al tener tu recuerdo presente, porque entre sonrisas estarás conmigo siempre. Un aplauso para nuestra compañera. A los asistentes que acaban de llegar, allá hay café, galletas, por si gustan tomar, ahí con confianza. Sí, Ale, te cedo la palabra. Gracias, yo voy a leer un texto que sí está esta vez en la revista. Es un pequeño homenaje, un breve homenaje que no quería dejar pasar a uno de los personajes que más admiro y amo literalmente en la vida, y que desgraciadamente por su popularidad ha sufrido un poquito de algunos prejuicios, y pues es precisamente Frida Kahlo, y es un homenaje a la muerte que ella recibe. La muerte ha resultado ser la salida más indolora a mis sufrimientos. Estaba cansada de tanto dolor, las penas ya no me pesaban, era el dolor el que marcaba mis días. No quería seguir así. Acostada sobre mi cama, la vi llegar. Sonreí al verla y ella me sonrió. Sabía que con tenerla ahí, el dolor terminaría. Se sentó en mi cama, en el espacio que dejaba mi pie ausente, y me tomó de la mano. Estas manos, dijo, tus más grandes tesoros. Es un placer para mí estrecharlas. Platicamos largo rato. El reflejo azul de las paredes del patio no cambió, como si todo el tiempo estuviera amaneciendo. Le dije mi admiración hacia ella, que no distinguía entre nadie y era pareja con todos. Me hubiera gustado tener un pavo para compartir como Macario, pero me dijo que ya le había compartido mucho con mis cuadros, le había pintado mucho, halagado con mis pinturas, y ahora venía a agradecérmelo. Recordamos la vez que casi me llevó en mi accidente, cuando tenía 19 años, pero decidió dejarme ahí. Tenía mucho que hacer con mis manos, me dijo. Pero me fregaste todo lo demás, le contesté. Yo no fui, solo pasaba por Coyoacán ese día. Te vi tirada a un lado del tranvía. Me acerqué a chupar tu alma, pero él me dijo no, espera, le queda mucho por vivir. Y ahí te dejé. Lamenté dejarte con tanto dolor, pero mira lo que has hecho de él. Pobre muerte, la atrasé en su trabajo, tantas almas por recoger, y sentada platicando conmigo. No todos los días se platica con Frida Kahlo, me dijo.
tomó mis manos y partimos. Estaba alegre de mi salida y no esperaba volver. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Silvia Ale, por su participación y por leernos sus textos. A continuación va a pasar nuestra compañera Carmelita y la maestra Lala a leer los textos que incluimos en esta edición. Adelante. Hola, buenas noches. Voy a leer algo que escribí justamente ahora en estos días de muertos. Yo lo escribí con mucha pena, mucho dolor, porque justamente en esos días del 1 y el 2, que aquí se celebraba pues burlescamente a la muerte con la forma en que se representa con mucha alegría. Yo lo estaba viviendo con un tío que falleció. Él trasladaron su cuerpo desde Jalisco y la verdad estaba yo muy triste. Y esto escribí tomando la muerte como yo la vi justamente en ese momento. Se llama La muerte siempre está viva. La representación de la muerte son caricaturas de quienes con talento la imaginan falsamente como mágica, milagrosa, atrevida o algo divino. El desenlace es confuso, porque sus intenciones son de terror, espanto, dolor, ausencia. Ni los rezos, meditaciones, elogios, penitencia o juicios solitarios llegan al corazón esclavo con ligereza y frialdad. Hay una pugna entre la piedad, dulzura y dignidad. Expresiones de tristeza viven en el alma del humano hecho carne aún. Tormento del cuerpo que será una estatua verdadera. Con la muerte no hay amor real y cobra un precio muy alto. Ella es tan vacía, curiosa y fría. ¿Qué es la vida sin algo de riesgo? Es lo que te dice al oído y con una gran sonrisa. No se rinde fácilmente. Ella tiene todo controlado y siempre anda de paseo. No es de fiar, anda solitaria y no se negocia con ella. Escribe en renglones torcidos y no tiene dignidad. Trabaja como loca y luego se enoja porque es bipolar, pero cuando alguien expira, se vuelve a alegrar. Gracias. Este es un poema que igual viene ahí en los textos que compartimos. Se los voy a leer porque es una manera que les voy a compartir de cómo yo vi los altares esta vez, y fueron también unas palabras que muy amablemente nos compartieron y que las teníamos que tomar como base, y que eran flores, barro y, bueno, ahorita van a descubrir cuál era la otra palabra. Notas de flores y barro. Qué apacible se encuentra el sendero, velada de luces y fragancias, escenografía salpicada de pétalos, montículos ataviados con flores. La travesía está preparada. Tiempo de pretérito y recuerdos, onomatopeyas lanzadas al viento, dulces llamaradas del sol vibran al ritmo del tambor. Barro de ofrendas y reencuentros, preámbulo de alegrías y memoria, ambiente impregnado de olores, fogones de ceniza y tizones, moldeando esencias de sabores. Los rayos dorados languidecen, se dejan ver los hilos de plata,
resiliencia de pureza y amor eterno, corolas de terciopelo que esperan en paz la llegada rezando. Música para los santos, vasijas repletas de savia, corredizos de 20 flores, aguardan en el efímero umbral, corazones impregnados de ilusión se entrelazan al ritmo del tambor. Tiempos de calma y reflexión, de disfrutar el contenido del barro, cosecha de campos y sembradíos, membranas al viento con fuerza y vigor, llevando en sus notas reconciliación. Entre perfumes de flores, arcillas de 1000 colores, luciérnagas lanzadas al viento, baquetas y percusiones, se despiden entre oraciones. Este fue un homenaje que yo quise hacer para todas las personas que acuden ese día y con todo el cariño, ellas esperan una llegada de algo efímero que es rapidísimo, pero que está ahí presente y que les traen una aliciente. Gracias. Bueno, ya con esto cerramos esta presentación. Antes que nada queremos dar un agradecimiento al señor Rosendo de la Peña, que es el dueño de esta hermosa casa y que muy amablemente nos abrió las puertas para que pudiéramos realizar aquí la presentación en este espacio Centro Cultural La Flor Azul, lleno de hermoso arte, y pues es una de las casas antiguas donde podemos apreciar todavía cómo fueron los inicios de este bello Uruapan. Quiero darle la palabra al público, no sé si alguien quiera aportar algo, tienen alguna duda sobre las convocatorias. Las estamos publicando cada mes en la página del Círculo de Escritores Uruapenses y ahí vienen las especificaciones. Es sobre fotografía, la historia del personaje de Uruapan, a alguien que ustedes quieran proponer, y también sobre poemas o cuentos. Entonces por ahí vamos a estar publicándolas a partir, yo creo, de mañana, y también en unos minutitos ya vamos a subir el link para que puedan acceder a la revista, que esta vez sí estuvo muy interesante, con mucho contenido, se hicieron casi 90 páginas, entonces sí, espero que les guste todo el trabajo que hicimos con las compañeras. No sé, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Entonces ya para cerrar, los invitamos a que tomen algo de café, ahí tenemos galletitas, todavía ahí hubo pan de muerto, espero que haya todavía, y muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias al Círculo de Escritores Uruapenses, a la doctora Conchita por de verdad darnos el espacio y la oportunidad de participar aquí con la revista y que tengamos la oportunidad de publicar todos los escritos pues que se hacen ahí en el taller ATSI con voces de mujer los días viernes en cafetería, La Perla de Cupaticcio, y Palabra de Mujer los días jueves a las 6:30 en La Perla de Cupaticcio. ¿Dices que los miércoles o los jueves? Los miércoles, perdón. Entonces, muchas gracias a las personas que vieron la transmisión y esperemos que les guste el trabajo que realizamos este mes para ustedes. Hasta luego. Gracias.